Bueno, algunos consideraron su llegada a esta cartera algo negativa, gélida podríamos decir. Así fue la recepción, al menos en el Congreso, de este nombramiento del presidente Gabriel Boric. Estamos con Frank Sauer. Exactamente, diputado de Renovación Nacional, integrante también de la Comisión de Hacienda. Diputado, bueno, ¿a usted le gusta, no le gusta? ¿Qué pasa con la llegada del ministro Grau a Hacienda y cómo proyecta lo que queda de gobierno junto a él? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, no es que me guste o no me guste, lo que pasa es que el momento es muy inoportuno. Hoy día tenemos una situación de déficit fiscal muy importante, un nivel de endeudamiento relevante y también un nivel de bajo crecimiento que hoy día nos tiene con casi 917.000 cesantes. Por lo tanto, la situación financiera del Estado es muy precaria, muy compleja, y es muy difícil que alguien que esté fuera del ministerio, ¿cierto?, pudiera entender todos estos desafíos. Ahora, si usted me pregunta cuáles son los desafíos que el ministro va a tener que tomar ahora, va a ser primero hacer una ley de presupuesto, que nosotros creemos no puede ir mucho más allá del 2% de aumento, justamente por el nivel bajo de crecimiento, si no vamos a seguir endeudándonos. También el gobierno se comprometió a tener un balance estructural de este año del 1,1% del Producto Interno Bruto para poder ir bajando, ¿cierto?, los niveles de estrés fiscal, cosa que también el ministro se tiene que pronunciar. También tenemos que poner el foco justamente en el ajuste fiscal que el gobierno se ha comprometido. Eso quiere decir que hay que reducir gastos. Y ahí es donde nosotros tenemos la principal duda, porque el ministro Marcel fue especialmente riguroso en eso, no se dejó presionar con medidas populistas o con medidas de emergencia, ¿cierto?, para poder aumentar el gasto, y justamente es lo que nosotros más tememos, porque el ministro Grau es un ministro mucho más político que el ministro Marcel. Y también el ministro Grau va a tener que dejar, por ejemplo, algunas fiscales para el próximo gobierno que hoy día son negativas. Hoy día tenemos una holgura negativa de 3.000 millones de dólares por lo menos. Por lo tanto, los desafíos son variados, pero como le digo, nosotros creemos que el componente técnico hoy día está más ausente que con el ministro Marcel. De hecho, diputado, se esperaba que el presidente Boric se inclinara por la subsecretaria de Hacienda para reemplazar la sorpresiva salida de Mario Marcel. Finalmente se inclina por Nicolás Grau, que era ministro... Ella sigue ahí, ¿eh? Sí, claro, pero era ministro de Economía, dando una señal más política, precisamente. Así se ha interpretado, porque Nicolás Grau es muy cercano al presidente Gabriel Boric, eso lo sabemos. Y la cartera de Hacienda, junto además con la jefa de la directora de presupuesto, queda en manos del Frente Amplio. Usted dice que esto significa más un criterio político. ¿Qué significa eso en la recta final, además, del gobierno y en periodo de campaña? Mire, el próximo año vamos a tener, como le insisto, en hacer una ley de presupuesto que va a asumir un nuevo gobierno. Por lo tanto, nosotros vamos a ser especialmente rigurosos, sabiendo, ¿cierto?, que tenemos una gran posibilidad de asumir el nuevo desafío a partir de marzo. Nosotros vamos a poner el foco especialmente en los errores que ha tenido la directora de presupuesto solamente el año pasado, cuando se hizo una proyección de ingresos equivocada, que hoy día nos tiene, ¿cierto?, gastando más de lo que podíamos, justamente porque se hizo el trabajo mal. El ministro Marcel fue muy defensor de la directora de presupuesto, y eso está muy bien, pero nosotros esperamos que se sea mucho más riguroso para que el próximo año no tengamos los problemas que hemos presentado. Hoy día, fíjese que hay problemas sociales como los subsidios de vivienda, como la pavimentación de caminos, como el agua potable rural, que no se han podido llevar adelante porque no existen los recursos. Y eso se debe fundamentalmente a que se comprometió gasto con los ingresos que no teníamos. Entonces, esos errores técnicos no se pueden volver a cometer, y por eso vamos a ser especialmente rigurosos, y esperamos, como le digo, que el ministro Grau no se deje presionar por el Frente Amplio en estos meses electorales que quedan para aumentar el gasto eventualmente, ¿cierto?, porque hoy día no estamos en situación de hacerlo. Justamente estamos en un proceso de ajuste, de recorte fiscal. Ahora, mire, yo soy muy franco, yo tuve muchas diferencias con el ministro Marcel. El ministro Marcel sí tuvo muchos méritos que yo le reconozco, entre ellos, por ejemplo, llevar adelante una reforma previsional, porque fue el ministro Marcel el que finalmente dio el visto bueno a esta reforma. También llevar adelante una serie de negociaciones que nos llevaron, por ejemplo, a tener una ley de presupuesto ajustada al gasto, y que finalmente hoy día tiene al país con buenos niveles de inflación. En conjunto con el Banco Central, ahí se hizo un muy buen trabajo que beneficia sobre todo a los más pobres. Oiga, diputado, bueno, usted no solamente es franco, yo sé que es un hombre muy serio. En tiempos electorales, claro que la cosa se pone más sensible, pero quiero hacer una pregunta, a ver si la responde. Me da la impresión de que hay varios en la oposición que con el ministro Grau tienen algo más que político, también un poquito personal. ¿Por qué le pregunto? Porque él es del lote, y lo digo en términos políticos,
de no solo el presidente, sino también, no nos olvidemos nunca, la figura de Giorgio Jackson, que tanto roce, ¿no?, por decirlo elegantemente, tuvo en su minuto. Entonces, le pregunto, la llegada de Grau a Hacienda tiene un componente técnico que usted nos dice que es deficitario, pero ¿no será también al final del día que está una cuestión de que no les gusta porque han tenido varios problemas en tiempos de campaña anteriores y para atrás y en el fondo no les gusta nomás? No, pero a ver, mire, la verdad que el ministro Grau ha demostrado algunas deficiencias técnicas bien evidentes. Le voy a dar un puro ejemplo nomás. Cuando dijo, por ejemplo, que el dólar, el precio del dólar daba lo mismo porque los chilenos comprábamos en pesos y eso no afectaba los niveles de inflación. Entonces, demuestra un desconocimiento brutal que cualquiera que estudió Economía 1 sabía que estaba equivocado. Entonces, mire, cuando tiene que enfrentar por lo menos 4 proyectos de aquí a diciembre, uno llega a tiritar. Por ejemplo, en la ley de presupuesto que ya se la acabo de decir. Pero también el gobierno acaba de aprobar esta semana el FES, que cierto que va a cambiar y va a terminar con el CAE. Esa es una reforma que tiene que ver el 80% con un tema de las finanzas públicas y nos va a afectar estructuralmente. Fíjese que hoy día la gratuidad universitaria es uno de los costos mayores que tiene el Estado, vale 2.500 millones de dólares junto con la BGU, son los mayores costos que tiene hoy día el Estado. Por lo tanto, el tema del FES es un tema muy delicado. Segundo, el gobierno presentó el martes, yo estuve sentado al lado del ministro Marcel, presentando la reforma tributaria que van a presentar estos días, también otro tema. Y por último, por ejemplo, lo que se va a presentar a fin de año, que es respecto del reajuste del sector público. Entonces, hay materias muy decisivas, el ministro va a tener que tener, lo decían los propios amigos de él en el diario Hoy Día, va a requerir mucha ayuda. Y nosotros estamos disponibles siempre para conversar, siempre para ayudar, pero que le quede claro también que vamos a ser igual de inflexibles en algunas materias. Nosotros no estamos disponibles, por ejemplo, para subir impuestos. Nosotros creemos que no es el momento. Yo creo que es la hora de ir bajando impuestos justamente para poder reactivar la inversión y la economía. Sí, ahí un llamado entonces al ministro Grau, que como titular de Hacienda se les conoce como el jefe de la billetera fiscal, a cuidar esos recursos fiscales escasos. Hoy día escuchaba al exministro Briones que hablaba además de que Chile no puede seguir en esta fantasía de proyectar un ingreso que no está teniendo y generar gastos en base a ese ingreso que no llega. Deuda, claro, entonces, generando deuda y generando una meta fiscal que no se cumple y que el ministro Marcel reconoció como uno de sus principales problemas o dolores en la gestión de Hacienda. Un llamado entonces a cuidar esa billetera considerando entonces el momento político, hace usted, diputado Sauerbaum, ¿no? Sí. Mire, aquí hay una serie de compromisos que se hicieron. La regla de balance estructural nos decía que íbamos a tener un déficit fiscal para este año del 1,1%. Eso en castellano quería decir que íbamos a gastar mucho menos y íbamos a tener mayores ingresos. Y aquí hubo un error de la dirección de presupuesto, cierto, que nos está costando caro. Hubo una mala proyección de los precios, del precio del cobre, del precio del litio, de los ingresos del impuesto a la renta, del impuesto al tabaco y un largo etcétera, que finalmente nos hicieron ya tener menos recursos de los proyectados y hoy día estamos efectivamente gastando más. Entonces, por eso lo vuelvo a repetir, la gente a lo mejor no entiende lo que estamos hablando, pero cuando la persona va a pedir un subsidio habitacional y se lo niegan, es por esto. Porque no tenemos los recursos suficientes para poder entregárselos en este momento. Entonces hoy día el gobierno, ahora mismo, esta semana yo hablé con la subsecretaria de Hacienda, están haciendo una reevaluación y un estudio de la ejecución del gasto de todas las carteras para justamente poder acomodar en dónde se está gastando más y dónde se está gastando menos y poder movilizar recursos de una cartera a otra. En vivienda, por ejemplo, hay regiones que están gastando menos de lo que se había comprometido, por lo tanto, esos recursos se están moviendo a regiones como la mía, la de Ñuble, para poder entregar los subsidios habitacionales que ¿Diputado? Hoy día se están esperando hace meses. Entonces hay que hacer una sinceración, digamos, un sinceramiento de la cifra económica hoy día. De todas maneras, oiga, la candidata presidencial que usted apoya ha dicho que va a ahorrar en 4 años 8.000 millones de dólares. 2.000 por año. Sí, 2.000 por año. ¿Cómo se hace eso con la realidad que usted nos describe en este minuto? Bueno, primero hay que hacer un ajuste en el gasto, pero por otro lado tenemos que tener mayores ingresos. Y el ingreso básicamente aumenta a través del crecimiento económico, cosa que este gobierno jamás le puso énfasis.
Fíjese que vamos a crecer este año alrededor del 2,3% y todos se felicitan, pero la verdad que eso es muy bajo respecto a lo que el país está acostumbrado a crecer. Primero, hay que poner el énfasis en el crecimiento económico. Segundo, fíjese que hoy día Chile tiene 700 programas sociales y el 45% de esos programas sociales están mal evaluados. Por lo tanto, cuando la propia Dirección de Presupuesto hace una mala evaluación de los proyectos sociales, ¿qué quiere decir? Que no están llegando los recursos a los que más necesitan. Hay que hacer un reestudio y eliminar programas que hoy día se están ejecutando inadecuadamente. Y también hacer un ajuste importante en la contratación del Estado. Fíjese que en los últimos 10 años ha aumentado casi en un 50% la cantidad de empleados fiscales. Eso no tiene ninguna justificación. La gente cuando hoy día va a pedir un papel a cualquier servicio público se demora lo mismo que hace 10 años. Entonces, por lo tanto, tenemos hoy día que hacer un ajuste también en la contratación porque es un bolsón de plata enorme. Y además hacer una fiscalización en muchas cosas como por ejemplo el uso de licencias médicas que hoy día también es un hoyo fiscal que se está produciendo permanentemente. Entonces, mire, si usted me pregunta en dónde se puede recortar, yo mismo le pasé a Evelyn Matei junto con otros miembros de la Comisión de Hacienda una lista de cosas que nosotros vemos que es posible ir ajustando, pero como le digo, lo más importante de todo, más que el ajuste, es el proceso de crecimiento que tenemos que retomar. Absolutamente, sin duda. Sin crecimiento no hay avance económico, no hay crecimiento económico y por lo tanto no se pueden subsanar muchos problemas que estamos teniendo todavía en nuestra economía. Diputado Frank Sauerbaum, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.